Está en línea, Marcos, para conversar con nosotros, cosa que le agradecemos mucho, la doctora Yanina. Sí, hoy es el día de la sana, por eso me confundí. Ella es la doctora Yanina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA. Ella es investigadora en Ciencias Sociales del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Me llamó, y ahí empezamos con Lilia, a tratar de encontrarte, me llamó mucho la atención un informe que ustedes produjeron sobre cómo sectores de clase media, chicos pertenecientes a familias de clase media de las distintas formas, algunos de media más baja, otros intermedia, otros un poquito más altas, pero todos en este rango, eh, tuvieron una disminución en su alimentación. Algunos hasta se privaron de alimentación. ¿No podés contar esto? Pues realmente a mí me impactó. Bueno, este es un índice que es el índice de inseguridad alimentaria. Es un índice internacional que se creó hace ya décadas en el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y que después la FAO lo adoptó para poder medir los diferentes países de América Latina. Es un índice que cualitativamente trata de captar primero cuando los hogares por problemas económicos bajan la cantidad, la calidad de los alimentos. Luego los adultos, primero las mujeres, son las que empiezan a privarse de alguna ingesta, en general la cena. Luego son los hombres adultos, para luego ser los niños, ¿no? Siempre los adolescentes primero, luego los niños más pequeños, que es la situación más severa, ¿no? Cuando los padres reconocen que sus hijos son los que están experimentando situaciones de hambre por no tener que darles de comer. De manera que son situaciones que tienen como un gradiente, ¿no? De cuestiones moderadas a cuestiones más severas. Nosotros venimos midiendo ese índice hace 14 años. De hecho, el informe presenta la serie de los últimos 14 años. Y hay dos picos importantes en esta historia reciente de la Argentina. Uno es el 2020, en el contexto de la pandemia, donde llegamos a un 37% de niños en situación de inseguridad alimentaria. Y el otro pico es el 2024 con un 35%. Dentro de ese grupo, de ese tercio, hay la mitad experimenta situaciones severas. Hay ciertos factores que son predisponentes, que aumentan la probabilidad de tener inseguridad alimentaria, como vivir en un hogar monoparental con un solo adulto, que en general es una jefa mujer, tener muchos niños, 5 o más niños, bueno, por supuesto, la inserción precaria en el mundo del trabajo, la informalidad laboral, la precariedad laboral, tener un jefe jubilado o pensionado, y otros factores que son protectores, ¿no? Como por ejemplo vivir en condiciones de pobreza y recibir una transferencia de ingresos como la asignación universal por hijo o ir al colegio. Pero sin duda es un aspecto importante y que tiene que ver más con la historia reciente de 2018, esta parte tiene que ver con la incorporación de sectores medios bajos, ¿no?, a la problemática de la inseguridad alimentaria. Y creo que esto lo observamos con mucha fuerza en el contexto del 2020 de la pandemia y vuelve a ocurrir en el 2024. En el 2024 estos sectores de clases medias que se incorporan a la inseguridad alimentaria tiene que ver con una recomposición de la canasta de gastos que tienen los hogares. Hoy, de alguna manera, la pobreza tiene que ser revisada en términos de que los gastos que tienen los hogares han cambiado, fundamentalmente porque tenemos un gasto muy importante en servicios. Las clases medias tienen un costo de servicios públicos, ¿no?, como puede ser la luz, pero también de costos de escuelas, aunque sean escuelas parroquiales, y de salud que antes no tenían. ¿Por las prepagas? ¿Por algún servicio de prepago? Por las obras sociales, por las prepagas, por los servicios públicos que tienen que pagar.
por otros servicios que se han vuelto esenciales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Internet. Ujú. Y en ese caso, en esa reestructuración, digamos, de las canastas, los hogares han realizado reportes que tienen que ver con lo alimentario eh, y con la calidad y la cantidad de los alimentos. Y esto también lo vimos, como te decía, en el contexto de la pandemia, donde un fenómeno nuevo que se dio en ese momento fue sectores medios yendo a pedir comida a los comedores. Claro. Con lo cual, bueno, es una inseguridad alimentaria que está más en el contexto de lo moderado, pero que es muy perjudicial para los niños, porque implica que esos hogares empiezan a tener consumos alimentarios que producen exceso de peso, sobrepeso, obesidad, ¿no? Que es una problemática infantil muy importante en la Argentina. Si bien no tenemos datos nuevos, la encuesta de 2018 daba cuenta que el 40% de los chicos en Argentina tenían problemas de sobrepeso. Y ¿Cuánto, el perdón, Janina? 20, el Yanina. 40%. 40%. Y dentro de ese 40, el 20 tenía obesidad infantil. Con lo cual, no hay ningún elemento para pensar que estamos mejor, sino todo lo contrario. Es decir, que cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de malnutrición. Claro. Y el fenómeno de los cordones de las áreas metropolitanas de las ciudades argentinas es el de los niños malnutridos con exceso de peso. Claro. Por el tipo de alimentos que consumen. Mientras que en otras áreas de la Argentina, como el NEA, el NOA, tenemos quizás fenómenos más vinculados a la desnutrición infantil, pero el fenómeno más masivo es el de la malnutrición por los alimentos de baja calidad nutricional que los chicos consumen. Es decir, llanamente podríamos decir el sector, digamos, los sectores de la clase media, porque tengo entendido que afecta inclusive a la clase media alta, también en menor proporción, pero también, pero han canjeado una alimentación con menos nutrientes por mantener, por pagar, digamos, la luz, por mantener la escuela, por mantener, no sé, la prepaga o la obra social. Sí, sí. Hay una reestructuración muy importante de la canasta de gastos, lo cual lleva a que los consumos de nutrientes esenciales, por ejemplo los lácteos, ¿no? Seguramente vos conocés el precio de los lácteos, es muy alto, y por lo tanto también hay una revisión, digamos, de la estructura de la canasta alimentaria de los hogares. Claro. Y es decir, porque por ahí vos dijiste, yo no te quise interrumpir, venías desarrollando, que en los sectores más pobres está, digamos, la AUH, de alguna manera, compensa que no haya una mayor malnutrición, ¿o no? Ahí no entendí. No, bueno, está muy focalizada en los sectores más pobres y por lo tanto tienen mayor inseguridad alimentaria. Claro. Pero en igual condición de pobreza, si vos recibís la transferencia, estás en mejores condiciones. Claro. Incluso en el 2024, la asignación universal por hijo empieza a tener un impacto estadístico significativo que no tenía antes, producto de la inflación. Claro. En el 2024, la asignación creció mucho en su valor, se incrementó en más de un 100% progresivamente y bajó mucho la inflación, con lo cual estas transferencias para los hogares empiezan a tener un valor diferente, ¿no? Claro. Pero por supuesto que otra cosa que indica este informe es que esa transferencia es absolutamente insuficiente en un contexto de un mercado laboral deprimido, donde la gran mayoría de estos niños viven con adultos que tienen una inserción muy informal y precaria en el mundo del trabajo. Claro. Tengamos en cuenta que nunca la asignación universal fue creada para suplir los ingresos de los adultos, ¿no? Y la última pregunta, Yanina, ¿vos creés por las charlas, por los trabajos que ustedes hacen, que esto, o sea, el trueque de bajar la alimentación
por mantener los chicos en una escuela privada o con algo de obra social o mantener internet, va a seguir o que es un fenómeno en la clase media, que es un fenómeno de un momento puntual? En general son fenómenos transitorios que no tienen cronicidad, ¿no? Sino Ajá. que son más bien intermitentes. Lo que ocurre es que todo lo que va pasando en el ciclo de vida de un niño tiene secuelas que no tiene Claro, la vida adulta, claro, claro. ¿no? Porque un niño está en un proceso de desarrollo. Con lo cual, cuando tenemos experiencias de este tipo que tienden a ser más crónicas, los efectos son de una adversidad importante en el desarrollo. Pero en general en la Argentina son fenómenos más bien intermitentes. Nosotros lo que detectamos en este estudio es que tenemos un 15% de chicos con inseguridad alimentaria crónica y el resto entra y sale de esta situación. Claro, claro, claro. Yanina, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer y bueno, y aunque sea una cosa muy dolorosa, pero gracias por todos estos informes que ustedes producen, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, Hasta la luego. doctora Yanina Tuñón, la responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, que nos mostraba esto que para mí fue novedoso, cómo creció el número de chicos mal alimentados en la clase media.